Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Duelo Tic Tac. Nosotras somos Jennifer Niño. y María García. Hoy estamos muy emocionadas porque estrenamos la primera entrevista de la quinta temporada. Ujú. Y bueno, y lo hacemos con alguien que teníamos muchísimas ganas que se pasara por nuestro podcast. Y bueno, yo me voy a controlar para no hacer ningún spoiler, pero puedo decir como varias cosas de la persona que viene, que es docente, investigador Ujú. y escritor. Pero, eh, Jennifer, Madre mía, pero Jennifer, te dejo aquí ¿de para dónde que nos, sacamos? sí, sí, para que nos desveles quién nos visita hoy. Taratatán. Bueno, hoy tenemos a nuestro entrevistado y es el famoso, afamado y querido, ¿no? Daniel Kazani. Nada, a ver, es que no sé, he preparado una presentación, pero igual yo creo que en el mundo L, Daniel Casani es muy conocido, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. Muy, muy conocido. y el que no lo conozca, ¿a qué está esperando? O la que no lo conozca, ¿a qué está esperando? Bueno, Daniel Casani es licenciado en Filología Catalana y doctor en Filosofía y Letras, y es especializado en la didáctica de la lengua. Ha trabajado en la Universidad de Barcelona y ahora es profesor de la Pompeu Fabra, también de Barcelona, ¿no? Y bueno, como sus libros lo muestran, pues su investigación se centra en el discurso escrito, pues y aborda temas como la estructura, el uso, el aprendizaje y ahora, sobre todo, y por eso está aquí, la digitalización. Ay, Dios mío, qué palabra tan larga. Nada, que ha publicado muchísimos libros, ahora lo veo muy activo en LinkedIn, siempre poniendo los videos de sus libros de YouTube. De YouTube. Le hace mucha ilusión, ¿no? Por cierto, porque hace poco estuvimos hablando en Madrid, en un encuentro, y me dijo, pues eso, estaba ahí, eso, en el mundo YouTuber. Y nada, uno de sus libros es Reparar la escritura, no, La cocina de la escritura, que es el que siempre, ¿no? Recuerdo muchísimo más. Y bueno, nada, con los años he pasado de esa parte activa de la docencia, ¿no? De preparar clases, gestionar, a trabajar pues como investigador en el mismo campo y a escribir proyectos y a buscar dinero para la investigación, que no es cosa fácil, ¿no? Parece, pero no es. Y nada, a fomentar a estos jóvenes investigadores que también quieren ir y seguir sus huellas, digámoslo así. Así que nada, ¿cómo ves a nuestro Pues, invitado? pues un especialista en su materia y yo así como anécdota recuerdo varios libros, uno en la carrera que leí de Casani, que era describir el escribir, si ¿Mm? no recuerdo mal, y luego Sí. también con la tesis me pareció un libro muy interesante que se centraba mucho en un tema que a nosotros nos interesa mucho, que es En línea, que era Mm, leer y escribir en la red. Y creo sí. que son como base, ¿no? de muchos estudios que giran en torno, ¿no? a temas que tocamos aquí de él. Ese también lo leí, ese también lo leí. Y el que tengo así calientito en mi lista es El arte de dar clase, que también lo tengo que leer. Y nada, como siempre a nuestros invitados les preguntamos, tras bambalinas, pues que ellos mismos como digan algo de sí mismos, ¿no? Entonces, una fortaleza y una debilidad. La fortaleza es la ilusión y la búsqueda de la creatividad. Y la debilidad, pues el desinterés por la gestión administrativa. Pero vaya, a ver, no lo culpo. ¿A quién le gusta esto, no? La burocracia. La burocracia es, a mí me gustaría pasar más tiempo preparando, creando, pero bueno, ni modo. Red social favorita, depende de para qué, ¿no? Cada red tiene sus cosas, dice él. Apps favoritas, aplicaciones favoritas. Me gustó mucho su respuesta, ¿no? Pues él dice que no le gustan los adjetivos como imprescindible, obligatorio y necesario. O sea que es muy real. Una persona muy Sí, sí, aterrizada, ¿no? Con sus sí, pies sí. muy puestos en la tierra, ¿no? Y claro, y todavía aún más cuando nosotras también le hemos preguntado para él qué es la tecnología. Y bueno, también nos ha sorprendido su respuesta porque nos comenta que la tecnología son las herramientas con las que trabajamos y puede ser un lápiz o ChatGPT.
Ujú. Y también vamos a finalizar esta parte del podcast diciendo o arrancando, ¿no?, la entrevista con una frase que también me parece muy acertada, y es que cuanto más años pasan, más importante le parece divertirse trabajando. Así Ujú. que nosotras, como pensamos lo mismo, seguro que vamos a disfrutar mucho de este episodio, y así que arrancamos, ¿no? Conocemos a nuestro entrevistado. Así es, pues vamos a ello. No, pues nada, después de lo prometido y de la presentación que hicimos, aquí tenemos a Daniel Casani. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchos saludos a todos desde Barcelona. Pues muy contento porque ya no hace tanto calor, aunque muy triste porque las vacaciones han sido escandalosamente cortas. Esca- Escandalosamente cortas, me gusta, me gusta. Es verdad, es verdad. Bueno, pues nada, vamos a empezar a hablar a lo que vinimos, ¿no? De escritura y bueno, de algo que ha estado acompañando los últimos meses, a algunos más, algunos menos. Yo me encuentro de las que más, ¿no? Porque de verdad estoy ahí casi día a día en contacto con la IA. Y bueno, me gustaría ver la perspectiva también tuya de cómo influencia un poco la escritura. Así que te voy a lanzar la primera pregunta y es precisamente eso, el impacto. ¿Cómo ves el impacto de la inteligencia artificial en esas prácticas de escritura y lectura no tanto en el aula, empecemos como más por lo general, como en nuestra sociedad actual? ¿Cómo ves ese impacto? Muy bien, pues bueno, a ver, para mí, a ver, la inteligencia artificial es una etiqueta nueva que ha aparecido hace algunos meses, que ha ocupado muchas portadas, que está ocupando todavía muchas portadas, ¿no? O sea, ahora es, por ejemplo, que hay estudios que demuestran que ChatGPT tiene un porcentaje de éxito más alto al diagnosticar enfermedades en urgencias en los hospitales en Europa. O sea, y básicamente es eso, ¿no? Es inteligencia artificial, es ChatGPT. Luego, lo que es exactamente aplicaciones digitales, electrónicas, que sean o no sean de inteligencia artificial, es una cosa más difusa, ¿no? Porque ¿Mm? ni es algo que haya llegado ahora y que no Ujú. hubiera antes nada, ni al revés, ¿no? Sino que es algo muy, muy dinámico, ¿no? Entonces, probablemente es un salto cualitativo en el sentido de que muchas personas han descubierto algunas aplicaciones que no existían antes o que no eran conocidas antes, ¿no? Pero bueno, en el caso de la escritura, por ejemplo, pues bueno, redactores asistidos, programas de resumen de textos, programas de análisis de artículos, verificadores, conjugadores, analizadores sintácticos, traductores asistidos, etcétera, La etcétera. Todo lista es esto ya larga. existía de hace mucho, ¿no? Lo que pasa es que quizá pues no se habían popularizado como ahora, ¿no? Entonces, Mm, bueno, ¿cómo lo veo yo? Pues bueno, como un paso más, ¿no? Como un paso más. Y lo más relevante quizá es que pues, todo el gran impacto que ha tenido básicamente ChatGPT y que parece que ahora están teniendo las aplicaciones estas que te permiten hablar en otro idioma y adaptar tus labios en una grabación, pues esto está llegando a una población muy amplia de manera muy, muy inmediata, ¿no? Pero mm, esto es una carrera de fondo. O sea, desde que llegaron los ordenadores, pues se han ido implementando y desarrollando distintas tecnologías que facilitan mucho la escritura. O sea, yo mm, en lo personal lo he vivido en carne propia porque, bueno, mis primeros textos yo empecé a escribir a mano, después a máquina mecánica, no mm, electrónica, después electrónica, después llegó el primer ordenador que no era PC, después ya llegó ya un ordenador PC que podía ser compatible, ya llegó la red, luego llegaron todas las aplicaciones, entonces esto es una carrera de fondo, ¿no? mm, Y para mí, pues evidentemente es algo que tiene un impacto muy grande, o sea, cambia radicalmente la manera de leer y escribir, ¿no? Y provoca efectos que en su mayor parte son positivos, pero también hay algunas secuelas, como en cualquier sustancia, ¿no? Hay efectos secundarios que pueden ser negativos, ¿no? mm. Pero para mí,
mi manera de escribir y de leer ha mejorado muchísimo, se ha ampliado muchísimo, puedo escribir en muchos más idiomas, puedo leer en muchos más idiomas, puedo hacer muchas cosas que antes podía hacer también, pero con mucho más esfuerzo y con más dificultades, ¿no? Y por otro lado, todas estas aplicaciones, pues yo creo que son muy epidérmicas, que lo que solucionan es la parte más mecánica, más funcional del texto y evidentemente pues lo que es la estrategia, la elección del contenido, la elección del enfoque, la elección de la retórica, pues algo que depende de ti, depende de ti. Entonces, quizá las herramientas de inteligencia artificial más desarrolladas pueden considerar algunos aspectos pragmáticos, culturales, que antes pues un verificador o un analizador sintáctico pues, o una base terminológica no podía considerar, pero claro, en el fondo la máquina no conoce a tu audiencia, no sabe exactamente cuál es el efecto exacto que tú quieres causar y entonces eso requiere habilidades personales, conocimientos personales. En este sentido, todas estas herramientas yo creo que facilitan que el escritor se concentre en lo más relevante, que es estas cuestiones de fondo, de contenido, de significado, de impacto en el lector que quieres causar, etc. Hace poco escuché, perdona que te interrumpa, hace poco escuché una anécdota en la que una traductora, no me acuerdo de qué idioma, a italiano, sí, estaba traduciendo un manual y había muchos temas de pescadería, ¿no? Entonces había un término que supuestamente ella pues lo pasó por alguno de los programas con inteligencia artificial y al final le dio una palabra. ¿Sí? X, que parecía que era lo que ella estaba buscando, pero luego en la segunda revisión, y hablando con alguien, se dio cuenta de que ningún pescador en Italia, refiriéndose a eso, utiliza esa palabra, ¿no? Entonces ella tuvo que ir, preguntarle a un par de pescadores si realmente esa palabra que tenía era incluso creo que era para un libro. Bueno, el caso es que ahí vemos que no todas las traducciones, no todo lo que nos da la IA es lo que al final podemos usar, ¿no? Pues yo, No, pues, o sea, a ver, pensar que todas estas herramientas son perfectas es de una terrible ingenuidad. O sea, no, o sea, estas herramientas, como pensar también que son malas, que son perjudiciales, que son el demonio, que son horrorosas. No, es un pensamiento mágico también, y no es el caso. O sea, estas herramientas ayudan en muchas cosas, pero son torpes en otras. Entonces, no, el ejemplo que acabas de poner es muy clásico, ¿no? Una traductora de Robinson Crusoe muy buena, aquí catalana, nos dio una conferencia inaugural hace algunos años en la facultad explicando lo que había tenido que hacer para traducir la terminología inglesa de navegación que aparecía en esta novela en el siglo, no sé, XVIII o no sé de qué siglo es, Robinson Crusoe, o XIX, o etcétera, ¿no? Y que no había ningún documento ni en internet ni en papel donde estuviera esto. Entonces tuvo que ir a un club de navegadores, o sea, de antiguos marineros, ¿no? Que están especializados en recopilar pues documentos, objetos, etcétera, en el Museo Marítimo de Barcelona, para hablar con ellos personalmente, para ver cómo se podría traducir al catalán, al español, o sea, estas palabras. Entonces, a ver, ya sabemos, está el término alucinaciones, ¿no? Que se ha Sí. puesto recientemente para hablar de eso, ¿no? Para hablar de los errores que cometen estas propuestas, estos artefactos de inteligencia artificial, ¿no? Que te dicen, por ejemplo, pues no sé, que en Ciudad de México hay una playa o que se inventa una playa del mar, Sí. ¿no? De mar, de arena y de mar, o que Sí. se inventan referencias bibliográficas, por ejemplo, o que sencillamente mienten, ya está, porque son imperfectas, ¿no? Entonces siempre todas estas herramientas necesitas dos cosas, que ahora se han puesto de moda con el ChatGPT, ¿no? Pero siempre necesitas, en primer lugar, pues un conocimiento de la herramienta para poder darle las instrucciones adecuadas, o sea, le puedes llamar prompting, como se ha puesto de moda ahora, puedes sencillamente denominarlo que sabes
que si pones pues, un texto a traducir en el Google Traductor, tienes que poner las mayúsculas iniciales, tienes que darle contexto para que la máquina entienda de qué está hablando, no puedes poner palabras sueltas. Tienes que después, o sea, fijarte muy bien en cómo pones el texto, evitar, por ejemplo, antropónimos o topónimos porque no te los va a traducir y poner pues, otro tipo de palabras. Y luego, en segundo lugar, tienes que evaluar el output. Tienes que, de algún modo, tomar lo que te ha dado la máquina como borrador, como una tentativa que puede ser muy buena en algunas cosas, pero que puede cometer muchos errores en otros. Y para poder descubrir estos errores y llegar a la versión final tienes que saber mucho del tema, porque es que si no, no vas a poder hacerlo y te van a colar muchos errores, ¿no? Entonces, son buenas, te ayudan, sí, pero no seamos tan ingenuos de pensar que te solucionan todo. Y dentro, Daniel, entonces de esta carrera de fondo y bueno, también del camino, ¿no? Que todavía, como muchos dicen, ¿no? Que estamos en el inicio, las herramientas de inteligencia artificial, como ya hemos comentado, correctores, generadores de texto, ¿cómo piensas que afectan positiva o negativamente en concreto a la calidad de la escritura de cualquier individuo? Bueno, yo creo, a ver, como todo depende del uso que se haga, ¿sabes? Claro, si tú eres un alumno de EGB y la maestra te pide un texto y te vas a ChatGPT y le pides el texto, lo haces un copy-paste y no te das ni el tiempo de leerlo y de sacar la primera frase que dice ChatGPT te aconseja que escribas esto y le envías todo el texto copiado a la maestra, pues evidentemente, o sea, es perjudicial. Pero claro, yo creo que en este ejemplo concreto el problema es mucho más profundo. No es un problema de ChatGPT, es un problema de falta de interés, de falta de atención del chico, de desconexión con la tarea, de la maestra, con la escuela, con todo, ¿no? Si hablamos de la normalidad, que sería la gente que, bueno, pues que entiende que son herramientas y que básicamente pues las utilizamos para ir solucionando tareas y que tenemos que estar encima y revisarlas, pues yo creo que todas estas herramientas han servido para mejorar la escritura y para ayudar a muchas personas. O sea, en lo personal yo he visto, por ejemplo, oradores nefastos que con PowerPoint mejoraron muchísimo. Oradores que decías, uff, qué rollo me va a meter aquí con la Buen punto, buen fotocopia. punto. Luego lo ves con el PowerPoint y dices, pues mira, pues no es nada especial el PowerPoint, pero ha mejorado muchísimo. ¿Por qué? Pues porque le ha puesto un orden, pues que hay un, Mm, etcétera, ¿no? mm. Entonces yo creo que también, o sea, muchas personas han sabido beneficiarse de los procesadores de textos, de los verificadores, de los traductores, bueno, pues de las bases de datos, de los diccionarios de sinónimos, de los corpora de textos que te dicen, pero especialmente si tienes la sensibilidad y el conocimiento para hacerlo, ¿no? Mm. Algo que también muestran algunas investigaciones es que la tecnología lo que hace es agrandar las diferencias entre los que saben y los que no saben. Las O sea, la brechas, sí. tecnología, creo que lo llaman el efecto, no, hay un dicho bíblico al respecto, ¿no? Que es que, bueno, pues los que saben con la tecnología aprenden mucho más y lo hacen mucho mejor y los que no saben con la tecnología aprenden muy poco. De modo que la distancia que había antes entre los que lo hacían bien y no tan bien era menor que la que hay después de aplicar la tecnología entre los que lo hacen bien y los que no lo hacen tan bien, que es mucho mayor. Ujú. Esto es lo que descubrimos, por ejemplo, con lo que pasaba con los ordenadores cuando se digitalizó la educación general, ¿no? La educación secundaria, ¿no? Que en algunos pocos centros donde se aplicaba muy bien, pues veías que habían pegado una mejora impresionante, ¿no? Y en cambio los otros, pues seguían igual, habían avanzado muy poco, pese a tener también los mismos portátiles. Exactamente, exactamente. Entonces, digamos, em, esto, lo que nos comentas da por hecho, da por sentado que, bueno,
ya está ahí, que depende del uso de que hagamos. Ahora sí nos vamos a centrar un poquito más en la pedagogía, ¿no? La creación de textos y la corrección de gramática es impresionante. A ver, o sea, si tú dices, no tanto impresionante por lo buena, sino por lo acelerada, ¿no? Porque cosas que antes te tomaba, no sé, 2 horas hacer, ahora te reduce el tiempo de una manera exponencial, pero claro, ahora necesitamos centrarnos un poco en qué hacer, qué estrategias, ¿no? Sobre todo qué estrategias pedagógicas eh, tenemos para enseñar la escritura en el aula, ¿no? Porque ya damos por hecho de que si pedimos un texto, lo pueden crear con ChatGPT. Si les pedimos que analicen un texto, igualmente lo pueden pasar por ChatGPT. Entonces ahora es como, ¿qué proceso podemos llevar a cabo nosotros como docentes? ¿Qué estrategias nos aconsejarías en este caso? Bueno, yo creo que enseñar a escribir o enseñar a leer es enseñar a utilizar las estrategias que se suelen utilizar para hacer esta práctica, ¿no? O sea, Ujú. enseñar a cocinar es enseñar a utilizar un wok, enseñar a utilizar el microondas, enseñar a utilizar el congelador, etc. Entonces, enseñar a escribir es enseñar a utilizar la lapicera, es enseñar a utilizar, pues no sé, el teclado, es enseñar a utilizar ChatGPT. O sea, el primer error sería dejar fuera esto de la escuela o de la educación, porque si haces esto, lo que provocas es que haya todavía más desigualdades sociales, porque las personas que viven en entornos cultos y ricos donde la gente sabe usar ChatGPT o cualquier otra herramienta y tiene acceso, pues lo aprenderán a hacer de manera muy natural, mientras los que no tienen ningún acceso no van a poder hacerlo nunca, ¿vale? Entonces la educación actúa también en este punto como ecualizador o como factor mediador para tener una sociedad más justa, más igualitaria, ¿no? Esto es ideológico, claro, por supuesto, pero es que todo es ideología desde una determinada manera, ¿no? Este es el primer punto, ¿no? Luego el segundo es presuponer que la gente ya sabe utilizarlo, ¿no? No sabe utilizarlo. O sea, ChatGPT hay que enseñar a utilizarlo. Y quien dice ChatGPT dice pues un procesador de textos, dice un verificador gramatical, dice pues una base de datos terminológica. O sea, no hay que presuponer que todo el mundo sabe utilizar estos recursos. O sea, no todo el mundo sabe utilizar un lápiz si no hay una instrucción formal Buena específica. comparación. La idea de que la gente aprende de manera natural porque se descarga la actualización o porque se compra una opción premium de ChatGPT, no, Mm, esto no funciona así. O sea, si tú te compras un Watch Apple, ¿no? O te compras tal, no eres Superman ni Superwoman. O sea, sigues siendo igual de miserable que antes, solo que es más ofensivo, ¿no? O sea, puede ser como más, pues, sí. mostrar tu iPhone 15 y todo lo que quieras, ¿sabes? Pero no, eso no cambia tus capacidades, ¿no? Ajá. Entonces, para mí, la educación tiene que trabajar con las herramientas de la comunidad. O sea, no tiene sentido hacerlo de otra manera. O sea, Mm, la escuela o la enseñanza de L tiene que trabajar con las herramientas que maneja la gente fuera del aula. Es mm, que sería absurdo hacerlo de otro modo. absurdo. Podríamos pensar, podríamos pensar en algunas excepciones con niños, con determinadas situaciones, personas con alguna discapacidad, no sé, pues habría que analizarlo punto por punto, ¿no? Pero para mí el principal principio es este, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, dice, bueno, tenemos un enemigo que es la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos? Pues unirnos a ellos. O sea, es mucho mejor tenerlo como amigo que como enemigo, O sea, el clarísimamente. O viejo sea, dicho lo decía. Es mejor tener un... te pones a prohibir, te pones a censurar, te pones a expulsar a los estudiantes que copian y pegan, que tal y tal. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es pensar en cómo podemos ayudar a los alumnos a utilizar estas herramientas,
Esto implica conocer muy bien las herramientas. Yo creo que muchos docentes no conocen bien las herramientas, o sea, saber que existe ChatGPT y haberte pasado, pues no sé, algunos días haciendo algunas búsquedas y constatando no significa que sepas realmente cómo funciona toda la herramienta, qué posibilidades tienes para utilizarla como docente, como aprendiz, como asesor, con distintos roles en distintos idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es esto, conocer las herramientas y luego empezar a plantear cómo podemos ayudar a los alumnos a utilizarlas, ¿no? Entonces, pues no sé, podemos pedirles, por ejemplo, pues una determinada necesidad comunicativa y decirle, muy bien, tenemos que resolver esto, vamos a ver cómo nos puede ayudar ChatGPT. Entonces vamos a hacer unas primeras tentativas, le vamos a dar unos promptings, a ver qué nos ofrece, vamos a leer estos promptings. Entonces después tú, utilizando lo que te ha ofrecido ChatGPT o cualquier otra herramienta, pues lo revisas, haces la versión final y después pues me cuentas qué te ha parecido, qué has aprendido, etcétera, etcétera, ¿no? Esto me parece un ejemplo sensato de uso de estas herramientas, ¿no? Y quien dice esto, dice, pues no sé, un procesador de textos, un verificador, etcétera, ¿no? O sea, por ello lo que hacía muchos años con mis alumnos universitarios que llegaban con una idea de que ellos lo sabían todo en tecnología, que eran súper buenos y escribían muy bien y tal, es que les preparaba un texto muy breve de nada, de 4 líneas, donde había como 10 errores gramaticales de distinto nivel, ¿no? Cosas muy básicas, de ortografía, cosas de puntuación muy rebuscadas, cosas de tipografía, cosas de gramática más sutiles, ¿no? Entonces les decía, venga, a ver ustedes, ¿cuántos errores ven aquí, ¿no? Y todos se sentían como muy contentos. Hay 3, hay 4, hay 2, hay tal. Decía, pues muy mal, todos suspendidos, porque hay 10. Entonces, decían, ¿cómo que hay 10? Entonces les empezabas a mostrar pues las particularidades, ¿no? Y decían, ay, esto no lo sabía, ay, de verdad se puede hacer así, ay, puedo alimentar yo mismo el verificador añadiendo palabras al diccionario, muy bien, va. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? O sea, hacer actividades para ver cómo puede funcionar esto. O Sí, además comparar, nosotras, ¿no? Sí, dime. que nosotras muchas veces en este podcast también hemos recomendado cuando hay herramientas o aplicaciones el tener como una base de lo que se llamaba, ¿no? la ofimática, ¿no? Que no sabemos trabajar desde un primer momento con un procesador de texto. Entonces, ir a dar un paso, ¿no? Mucho más, como 3 o 4 antes de saber trabajar. Aquí hemos hablado de Google Documentos, con Microsoft Word, entonces siempre va a trabajar con procesadores de texto, ya sean de lenguaje natural o... Entonces, nosotras siempre recomendamos más calidad que cantidad porque hemos tenido profesores que se abruman por yo quiero una aplicación para cada competencia y a lo mejor no sabe trabajar con una básica. Por ejemplo, PowerPoint. A lo mejor te aparece con una presentación de PowerPoint con mucho texto, unas imágenes con colores que no se puede leer, cosas como básicas bueno, que a lo mejor esa formación de ofimática se olvida, pero que es muy importante para trabajar con tecnología, ¿no? Y en este caso educativa. Sí, bueno, cuando estás empezando las formaciones generales son muy útiles porque necesitas una formación propedéutica, ¿no? Entonces saber un poco de todo cuando todavía no sabes exactamente Claro. cuántas necesidades vas a tener, pues está bien, ¿no? Pero claro, cuando ya estás trabajando y te has especializado, pues en revisar artículos de investigación en matemáticas o en física, ¿no? Entonces descubres que, claro, que todos utilizan LaTeX, no utilizan Perfect o, bueno, Perfect por supuesto no, Word o cualquier otro procesador, ¿no? Entonces, pues a lo mejor lo que necesitas es una formación específica en LaTeX, ¿no? Y quien dice eso dice, pues no sé, trabajamos con esta otra aplicación de resúmenes o de tal. Pues entonces métete allí, le dedicas horas y luego vas a rentabilizarlo, ¿no? Claro. Entonces también creo que la formación continuada tiene que estar muy relacionada con las necesidades que tienes. Y en el mundo tecnológico, en el que cada vez pues, van a existir más aplicaciones, más diversificadas,
van a cambiar y evolucionar más rápidamente. Pues yo creo que esta capacidad de poder de algún modo adaptarte a cada necesidad y responder es muy importante para no frustrarte. ¿Sabes? Porque claro, digo, bueno, sí, yo puedo dedicar muchas horas a aprender cómo funciona la red. Pero claro, si no me sirve para mucho, pues claro, todo lo que vas aprendiendo funciona, está bien, ¿no? Mm. Pero a lo Si, mejor me... si es rentable o no, ¿no? Y entonces Sí, sí. Sí, la inversión de tiempo vale la pena, ¿no? Y luego, Daniel, que tengo también una curiosidad, porque cuando hablabas de inteligencia artificial, ¿no? Que siempre hay como la posibilidad de que te vaya a generar un texto, como has dicho al principio, ¿no? Falso, es decir, que nos mienta, ¿no? Porque no es perfecta la herramienta. En este caso, ¿cómo podríamos cultivar ciertas habilidades de lectura crítica en esta era digital y también marcada ahora mismo por la inteligencia artificial? Bueno, pues bueno, esta es la segunda parte, ¿no? De las herramientas. O sea, antes dije que todas las herramientas pues tienen una primera parte que es dar las instrucciones, el prompting, saber elegir la herramienta, etcétera, etcétera. Y luego hay una segunda parte que es trabajar con el output, ¿no? Entonces, esto yo diría que, bueno, venimos de una época en la que pensamos siempre que lo escrito era cierto, era verídico, era auténtico, ¿no? Porque estaba escrito en piedra o en papel y no se lo llevaba el viento, etcétera. Pero en cambio en el habla siempre tuvimos la idea de que hay mucha gente que es charlatana, que es mentirosa, que es terrible, no te puedes creer nada, ¿no? Especialmente la gente desconocida, ¿no? Que le dice, niño, no hables conocidos, ¿no? O sea, no te creas, se dice, ¿no? Entonces eso con la escritura pues pasó a ser falso, porque lo escrito aparentemente, porque primero lo escrito era lo que editaban pues editoriales de prestigio, periódicos que tenían controles de acceso, que tenían censura, que tenían, pues muy poca gente podía escribir y ver publicado lo que decía, ¿no? Entonces, por eso pues la escritura aparentemente tiene una aureola de prestigio y de certeza que no tiene el habla, ¿no? Pero claro, esto evidentemente con Internet ya ha cambiado y hoy sabemos que, o sea, que cualquiera puede mentir en todo, ¿no? En la escritura, en la imagen, en el vídeo, en todo, ¿no? Entonces, a partir de aquí yo creo que lo que se impone es la idea, la presunción de sospecha, ¿no? O sea, cualquier cosa es sospechosa hasta que no se demuestre que es fiable y que está confirmada. Nos convertimos de cierta manera en representantes de la ley, ¿no? Como los abogados, ¿no? O en el mundo judicial, ¿no? Que hasta que no se compruebe Bueno, la inocencia. bueno, el poder judicial no es exactamente el ámbito más desarrollado de la comunidad, ¿no? No lo pondría yo como ejemplo de No, pero me de refiero buenas. a que, ¿no? Que te dicen si No, no, has, no, ¿no? mejor, Hasta que... mejor. No, ya entendí. Sí, 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 claro, ya entendí la idea, ¿no? Pero no, yo creo que mejor dejamos lo judicial de todo. Yo creo que la idea es asumir que, o sea, que todo puede ser falso, ¿no? O sea, hasta ahora, pues bueno, estaba lo escrito, luego estaba un vídeo, ¿no? Si había un vídeo de alguien haciendo algo, esto era irrefutable, ¿no? Pero ahora, a partir de ahora ya podemos empezar a ver pues, que puede haber un vídeo de un personaje muy famoso diciendo barbaridades y es falso, ¿no? Ya lo hemos visto recientemente también, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué se impone? Bueno, pues tener muchos conocimientos sobre la arquitectura de la información en la red, ¿no? Sobre conocer cuáles son los medios prestigiosos, los que tienen controles, conocer pues, webs de fact-checking, ¿no? Neutral, todos estos recursos, ¿no? Que lo que hacen es asegurarte que lo que se dice es cierto o no, ¿no? O sea, no creerte nada, no tuitear nada, o sea, porque te lo ha mandado un amigo, sino pararte para no contribuir a estas bolas de nieve de falsedades, ¿no? Aplicar estrategias de confirmación,
de ver si otros medios lo repiten, aunque incluso ha habido casos importantes, ¿no? de mentiras que se han propagado a través de medios relevantes, ¿no? Entonces, bueno, es como las verrugas, ¿no? Que vamos a tener que vivir permanentemente con las verrugas y las vas quemando, pero van saliendo, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Yo O personalmente, sea, pues, dime. sí, no, adelante, adelante. No, que yo cuando hablas de eso es que me recuerda mucho el tema de los sesgos, ¿no? De que ahora, pues si antes se propagaban pues muy rápidamente, pues ahora la velocidad pues ha incrementado totalmente, ¿no? El hecho de que la IA duplica, ¿no? Pensamientos de racismo, xenofobia, bueno, en fin, y cuando no tenemos esa lectura crítica o ese trabajo con el output de manera crítica, pues se va a hacer mucho daño, ¿no? Ya lo veo como muy personal, ¿no? Cuando un texto, una imagen, un video puede llegar realmente a causar muchísimo daño en nuestra sociedad, cuando no lo vemos de manera crítica. Sí, bueno, a ver, ya algunos años antes de que apareciera la inteligencia artificial como moda, ya se decía que al día se publicaban más noticias falsas que auténticas. O sea, ya la época de la posverdad, ¿no? La época de la posverdad, que era la época de Trump, que todavía estaba de presidente, pues ya algunas investigaciones ya explicaban que se generaba más contenido falso o sesgado que no, ¿sabes? La cuestión es que, claro, la idea de fondo de antes, de que hay una verdad que no tiene ideología y que luego está la ideología, que es lo que venden los partidos de derecha, ¿sabes? O sea, los partidos de derecha, como mínimo aquí en España, venden esto, ¿no? O sea, no, es que esto es ideológico, ¿no? O sea, sale la presidenta de Madrid o sale otro y dice, no, es que esto es ideológico, ¿no? Los libros de texto tienen ideología, entonces nosotros vamos a erradicarlos, ¿no? Esto es una barbaridad, es una memez, ¿no? Porque o sea, ya sabemos que cualquier discurso tiene sesgo, porque lo ha escrito alguien y la persona que lo ha escrito es un hombre, es una mujer, es blanco, es negro, es rico, es pobre, es ateo o católico o musulmán, y eso condiciona su mirada. Entonces, sí, podemos hacer el ejercicio que hacen, por ejemplo, los científicos, especialmente los más cuantitativos, de ciencias naturales, de medicina, etcétera, de ser extraordinariamente rigurosos y marcar pues, unos parámetros que sean totalmente objetivos, etcétera, ¿no? Pero es que incluso eso es falso, ¿no? Porque lo que se considera el nivel mínimo de azúcar o el nivel máximo permitido de colesterol es una cosa que va cambiando también según los criterios, como sabemos, ¿no? Entonces, a partir de aquí todo tiene un punto de sesgo de ideología, ¿no? La cuestión es cómo manejamos esto para poder vivir de una forma más o menos democrática y sin que nos engañen de una forma escandalosa, ¿no? Y esto, pues muy difícil, porque claro, no puede haber alguien que decida esto es verdad y esto es falso, porque claro, la persona que lo dice también está sujeta al sesgo y a Mm, esta limitación de ser de un color u otro o de un sexo u otro o rico o pobre, ¿no? Entonces la única manera es encontrar mecanismos sociales entre todos, un poco como lo ha ocurrido ahora con todo el rollo del fútbol y el feminismo, etcétera, ¿no? Pues que hay una gran mayoría que está de acuerdo, pues bueno, pues a partir de aquí vamos a avanzar en esto, ¿no? mm, Y luego, pues, defendernos individualmente, ¿no? Y que la criticidad forme parte de la educación de todos, ¿no? mm, Pero claro, o sea, si enseñas un segundo idioma, pues esto no es tan importante como si estás enseñando en la educación básica, ¿no? Porque un segundo idioma con adultos ya son adultos, entonces ya tienen esta formación básica, entonces no es tan relevante, ¿no? Pero si tú estás enseñando idioma en secundaria, por ejemplo, en primaria, pues entonces tienes un plus de responsabilidad, de corresponsabilidad, de contribuir a educar críticamente a tus alumnos. Y el problema de lo crítico
es que está sospechosamente todo el mundo de acuerdo. Todo el mundo que quiere una educación crítica. O sea, todo el mundo, ¿sabes? Desde los que votan a Vox hasta los que votan a lo más radical, ¿no? Entonces dices, qué extraño, ¿no? O sea, no estamos de acuerdo en nada más y en esto sí. ¿Cómo puede ser? Entonces, claro, cuando empiezas a rascar un poco, te das cuenta que la gente piensa cosas muy distintas cuando dice crítico. O sea, todo el mundo está muy feliz con la palabra, pero luego Mm, cuando empiezas a ver qué hacen detrás, pues ves que hay cosas muy distintas, ¿no? Entonces, por mm, ejemplo, el pensamiento crítico no tiene nada que ver con la lectura crítica o con mm, la pedagogía crítica de Paulo Freire. O sea, es mm, una cosa totalmente distinta. O sea, hay gente que piensa que educar críticamente es enseñar sencillamente a descubrir las tautologías o los engaños estadísticos y que detrás hay una verdad neutra, absoluta, única, que no tiene ideología. Claro, la pedagogía crítica o la lectura crítica o la filosofía crítica de la escuela crítica de los pensadores de Frankfurt no dice eso, dice todo lo contrario. Entonces, bueno, está bien, todos estamos de acuerdo en educación crítica, pero ir un poco más allá ya es más difícil porque te puedes encontrar cosas muy distintas. Es como no conformarse, ¿no? No conformarse con la primera mirada, sino ir a una segunda, una tercera y una cuarta si es necesario, ¿no? Mira, no, hay que buscar ejercicios fáciles, ¿no? Mira, un ejercicio muy fácil es no darle un solo texto al alumno, sino darle dos o tres del mismo Ujú, tema, ¿no? Entonces, ujú, pues no sé, por ejemplo, uno que hago muy fácil con los alumnos de español es buscar las portadas de dos periódicos de distintos lugares, ¿no? Buscas dos periódicos colombianos, dos periódicos mexicanos, dos periódicos mm, españoles, dos periódicos chilenos y que te digan cuál de los dos es de izquierdas y cuál de los dos es de derechas. Y verás que no cazan ni una. Pese a entender todo, porque todo es español, pero no ujú, entiendes nada, porque es muy difícil, ¿no? mm, Puedes tomar la misma noticia en dos periódicos, uno de derechas y uno de izquierdas. Puedes tomar, después de un Barça Real Madrid, pues la crónica deportiva publicada en Barcelona para los seguidores del Barça y del Madrid, en Madrid, pues para los seguidores del Real Madrid, y ver cómo algo tan inocuo como un partido de fútbol construye dos interpretaciones discursivas totalmente distintas mm, y cómo la gente se las cree y cómo se construye la ideología mm, discursivamente. sí, ¿Dónde está la verdad? sí. Eso, bueno, de eso empecé a ser muy consciente, ¿no? Durante el máster también, que analizábamos muchos textos periodísticos, ¿no? En alemán y en español, ¿no? Y qué mirada se le daba a determinados temas dependiendo del idioma, pues obviamente dependiendo de la cultura. Y la verdad es que hasta ese momento, debo confesarlo, yo ni me había parado a pensar en eso. Y, y se quedó en mí, ¿no? Se quedó eso. Y yo creo que eso es lo importante cuando tienes el espacio en el aula para esos procesos, ¿no? De análisis y de reflexión para entender eso. Hemos mirado mucho los últimos minutos el pasado y el presente, pero nos queda el futuro. ¿Cómo ves la escritura? ¿Cómo ves esto si la IA nos sigue acompañando? ¿Cómo ves el futuro de la escritura y la lectura? Pues no lo sé, porque no tengo ninguna bola, ¿sabes? De aquellas de... Sí, la pregunta yo sé, la pregunta de Cada cierta vez manera puede ser un poco, Bueno, pero pues sí, a igual. lo mejor cómo te la imaginas o cómo te no gustaría que estoy, fuera. no estoy descartando la pregunta, estoy bromeando, no digo, no sé, o sea, yo creo que vamos a seguir más o menos en la misma línea, o sea, o sea, el camino que tenemos ahora es básicamente el camino de que pues el modo de comunicación prioritario es la oralidad, o sea, cada vez vamos a tener más oralidad, vamos a tener más vídeo, más podcast, más transacción en Zoom, etcétera, etcétera. Pero para preparar esto, pues vamos a tener que usar la escritura y la lectura. Entonces, vosotras me habéis mandado las preguntas, yo he empezado a responder algunas ideas para preparar esta charla. Vosotras habéis pensado antes también por vuestra cuenta qué preguntas me haríais. Mm, Entonces, esto más o
pues va a ser el futuro, ¿no? O sea, el futuro es comunicaciones complejas que tienen un envoltorio audiovisual como esta, ¿no? Que escuchas la voz de la persona, porque esto es mucho más divertido, es mucho más sexy, ¿no? Poder escuchar la voz que leer las grafías frías. Pero claro, construir el contenido pues es algo que construir las ideas, el significado, es algo que requiere elaboración discursiva, lingüística, y es algo que la escritura pues permite hacer mejor que la oralidad, ¿no? Mejor en determinadas circunstancias. A ver, hay algunas disciplinas como psicoanálisis, por ejemplo, que es básicamente oral, ¿no? La religión también es muy oral, pese a que hay algunos textos muy importantes, ¿no? Pero son prácticas muy, muy orales. Entonces, no estoy diciendo que la escritura sea el único instrumento para construir conocimiento. Muchas veces las ideas se generan en un laboratorio hablando entre 2 o 3 científicos, se ocurre la idea y después ya buscamos la manera de verbalizarla de una forma objetiva y objetivable para que otras personas accedan a la idea, ¿no? Pero me refiero que la escritura no va a desaparecer y dominar la escritura y las tecnologías de la escritura siempre va a ser útil, ¿no? Ya hace muchos años que existen programas de transcripción de oralidad, o sea que tú puedes, por ejemplo, decir un texto y la máquina te lo transcribe perfectamente, etcétera, ¿no? Pero yo no conozco ningún escritor, ningún autor que trabaje de esta manera sus textos escritos, porque realmente son dos modos de pensamiento muy distintos, ¿sabes? Entonces yo creo que el futuro es que cada vez vamos a tener más herramientas de ayuda para la escritura, ¿no? Un buen ejemplo es la película Hair de Spike Jonze, no sé si os acordáis, es la película aquella que es un señor que trabaja de escritor en una empresa, escribe textos para otros y que se enamora de la voz de Scarlett Johansson, que es la voz del sistema operativo que se ha actualizado en su móvil. Es una película futurista, ¿no? Un poco aburrida, pero muy interesante desde un punto conceptual, ¿no? Y entonces lo divertido es que hay escenas que está trabajando, ¿no? Y entonces ves al señor, a Joaquin Phoenix, ¿no? Que es el actor que está allí delante de la pantalla y está pensando, está escribiendo creo que el ejemplo concreto era un señor en Estados Unidos que quería hacer una felicitación a su hijo que se acababa de graduar. Sí. Y entonces pues el señor contrataba los servicios de la empresa en la que trabaja Joaquin Phoenix para que le escriba una carta muy bonita, muy original, muy creativa, que impacte al chico, ¿no? Porque él es totalmente incapaz de escribir nada y se supone que tú puedes entrar en internet y encuentras 1000 modelos de felicitaciones, pero que no tienen sustancia, ¿no? Sí. Y entonces ves a Phoenix que está allí pensando a ver cómo escribe, ¿no? Y entonces lo que hace es hablarle a la máquina, ¿no? Y la máquina lo escribe. Lo escribe. Entonces yo creo que más o menos vamos a tener este tipo de situaciones, ¿no? Porque incluso en este tipo no sé, ahora por ejemplo hay muchas situaciones en las que estás en una reunión y dices, bueno, vamos a hacer ese sí, pero yo te lo escribo y yo te lo mando después por correo, lo mando por chat, ¿sabes? Aquí tienes el chat y te lo escribo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la escritura tiene propiedades que no tiene la oralidad, ¿no? Incluso ahora hay también con ayuda de la IA, hay aplicaciones o extensiones para, por ejemplo, para Zoom o para Meet, en la que es como es tu asistente de la reunión. Entonces puedo activar ese plugin y es el que va tomando nota de lo que vamos hablando. Y al final de la reunión tienes un protocolo, ¿no? El famoso protocolo de las reuniones. En este caso online ya no sería necesario porque hablamos, organizamos, miramos y al final tenemos toda la estructura escrita de lo que sucedió, el resumen de la reunión. O sea, yo no la he probado, pero cuando vi el video de este plugin, fue como, bueno, para las clases incluso estaba pensando como vocabulario, ejemplos que no alcancé a escribir, bueno, muchísimas cosas. Sí, lo que pasa es que al final también, o sea,
de entrada te quedas muy sorprendido de que exista algo que te pueda supuestamente facilitar una tarea que es muy mecánica y muy costosa y requiere mucho tiempo, ¿sabes? Mm, Pero después también hay que valorar la utilidad que tiene esto, ¿sabes? Totalmente. Estamos muy hartos de sesiones de información o de esto, de lo otro, que los alumnos te dicen, y esto se va a grabar, y esto no Mm, va a grabar, y esto no vamos a poder ver. Y al principio decía, sí, sí, claro que sí, tal, todo, tal. Y luego miras los usuarios que han visto aquello y no hay nadie o muy mm, poca gente, ¿sabes? Entonces, o sea, la tecnología tiene sentido si realmente después la utiliza la gente, ¿sabes? mm. Entonces, no sé, esto es esta gente que hace fotografías de apuntes, ¿no? Que hacen apuntes y fotografían pizarras y tal. Yo siempre he quedado fascinado. Digo, bueno, y luego, ¿qué hacen para estudiar con las fotografías? O sea, memorizan las fotografías, hacen otras fotografías, porque es que al final aprender, o sea, no es una cuestión mecánica de copiar, de acumular fotocopias o fotografías, no es algo mecánico, eso es algo relacionado con el pensamiento, con la memoria, con la capacidad de generar ideas nuevas. Esto es aprender, ¿sabes? Entonces, es algo emocional también que implica, pues, comprometerte con la actividad, con el otro, con el momento, con el contexto, ¿no? Entonces, si no hay todo eso, o sea, por eh, muchos botones que aprietes y se generen protocolos, o sea, no va a servir de nada. Creo que es más, no sé si tú lo ves, María, es más este FOMO, ¿no? El fear of missing out, ¿no? A veces como, no quiero perderme la información. Yo lo veo, no sé, en muchas, sobre todo en eventos de un día, de 2 días, en el que sabes que todo es muy compacto, ¿no? En el que estás ahí, como dices, tomando fotos de apuntes, de presentaciones, de slides, en vez de estar en el momento procesando, imaginando, reflexionando, ¿sí? A, Tomando apuntes, dime. a ver, yo por ejemplo lo relacionaría un poco con, ya que ha mencionado la película de Her, de Daniel, que en esa película el trasfondo también era que parecía que el que escribe, es decir, la escritura está relacionada con la emoción. Y por tanto, si tú lo escribes como los apuntes, ¿no? O sea, en la carrera yo prefiero escribir mis apuntes que no hacer una foto y aunque yo lo pueda poner en mi iPad y escribir por encima, no tiene ese vínculo, ¿no? Que al final mantienes con la escritura, al igual que con la lectura, ¿no? Entonces, a lo mejor las nuevas generaciones, por comodidad, por inmediatez, puede que lleguemos a esa visión futurista de que solo unos pocos escribirán, ¿no? Para otros, no lo sé, pero es cierto que cada vez trabajan con la escritura digital, pero escritura digital encima de imágenes. ¿Qué impacto puede tener a lo mejor en la memoria, ¿no? Que también lo ha comentado Daniel. Mm, Pues yo como he estudiado o he memorizado de otra manera, pues me parece como un poco más, como que lo veo distante. No, pero que es común ver que hacen fotos a los apuntes y a las diapositivas de los profesores, aunque luego puedan acceder a ellos, prefieren hacer una fotografía a la diapositiva. Entonces es un poco curioso, ¿no? El nuevo método, ¿no? Que ujú. parece que hay en la aula, por lo Mira, menos de universidad. Que la gente acaba confundiendo aprender con acumular fotocopias o Probablemente. entonces aquello que llega un momento que dices, mira, la tarea consiste en escribir un diario de aprendizaje. Estoy hablando de una asignatura del máster, ¿no? Del máster que yo dirijo y de la asignatura que yo imparto de didáctica, de la lectura y la escritura, ¿no? Entonces tú tienes que escribir un diario personal con tus palabras, explicando lo que has sentido, lo que has vivido, lo que has aprendido de esta clase, de esta lectura, etcétera. No se trata de que me pongas capturas de pantalla del PowerPoint que yo os he entregado. O sea, es que me parece increíble que alguien pueda pensar que se puede aprender mm, haciendo capturas de pantalla de un PowerPoint o aplicando una... O sea, al final es el esfuerzo, es la mm, emocionalidad que le pones, María, es el esfuerzo que le dedicas, son las horas que estás allí tomando notas. No es Totalmente. el hecho de quedarte con las notas, ¿no? Las notas las guardas porque las quieres, porque son el resultado de un esfuerzo, de una época, de un momento, ¿no? Y todos guardamos los Sí, apuntes. sí,
Los que hemos hecho los apuntes los guardamos como con un poco de síndrome de Diógenes, decían mis padres. ¿Cómo puedes guardar después de tantos años? Pues como algo, ¿no? Emocional, parece. Personal. Sí, Al sí. final, en esta época en la que todo está en la red y todo está digital, ¿qué libros guardas? Pues guardas los libros dedicados, los emocionales, lo que te han costado mucho dinero, los que están vinculados con tu vida, ¿no? Sí, sí. Junto, pues, a la papelera o a la biblioteca o donde los quieran, que los quieren. Vale. Totalmente. Pues si quieres, Jennifer, hacemos un poquito de rememoramos, ¿no? Y todo lo que nos ha comentado Daniel a lo largo de la entrevista, porque tampoco queremos ocuparle más tiempo. Y bueno, yo sobre todo me quedo con diferentes ideas y conceptos que ha ido soltando Daniel poco a poco, pero que son bastante interesantes, como que la inteligencia artificial al final en tanto la escritura y en la lectura es un paso más. Es un salto cualitativo, como pueden ser los redactores asistidos, pero que nos encontramos en una carrera de fondo. Y creo que esa palabra me ha gustado bastante, la idea de carrera de fondo, en que también hay algunas desventajas que para mí la que creo que también hemos recalcado en otros episodios es que si dejamos de un lado la inteligencia artificial o la IA, ¿no? Probablemente las desigualdades sean mayores. Entonces creo que esa idea tenemos que tenerla bastante presente a la hora de hablar, ¿no? de este tipo de inteligencia artificial cuando estamos en un contexto de educación, ya sea superior o de secundaria o primaria. Yo me quedo con esta comparación que hiciste de la cocina, ¿no? Que cuando aprendemos a cocinar aprendemos a usar pues cada una de las herramientas que tenemos. Y la verdad es que sí, es eso, ahora tenemos una herramienta más simplemente y la tenemos que aprender a usar. Me quedo con eso. Bueno, con muchas otras cosas más, pero para eso está la entrevista. Así Tenemos que nuestros propios apuntes, así que no, sí, se nos yo quedará, se nos quedará. tengo creo que casi 2 páginas de cositas que he escrito. Así que, bueno, Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad. Y de verdad que va a ser un episodio muy enriquecedor para la comunidad de oyentes del duelo Tic Tac. María, tú Sí, porque también. te agradecemos que hayas pasado y hayas encontrado un hueco para nuestro podcast porque nos hacía mucha ilusión y bueno, y hemos tratado alguna vez el tema de la escritura, la creatividad, la competencia a lo mejor lectora, pero claro, con un especialista es mucho más sencillo y todo se pone en orden. Entonces te Exacto, agradecemos exacto, tanto exacto. tu presencia como las ideas que has compartido, que la verdad que se agradece. Ujú. Muchas gracias a vosotras por la invitación para venir y para compartir este espacio. Y nada, me he sentido muy a gusto y pues bueno, que genere mucho debate. Así es, eso es Sí, lo más muchas gracias, importante. Daniel. Bueno, y a todos nuestros oyentes, a ti que has pasado esta casi, bueno, hora escuchando, te agradecemos y nos vemos en un próximo episodio del Duelo Tic Tac. Adiós.